En los últimos días se estrenó el final de Chainsaw Man y si bien más que decepcionante yo lo considero un desperdicio. Y lo peor es que esto no es algo que esté ocurriendo recién con el final, esto viene ocurriendo desde hace rato, específicamente en la parte 2. Pero entonces surge esta pregunta, ¿en algún momento Chainsaw Man fue realmente bueno? Y la respuesta rápida es que más o menos, porque si nos vamos a la parte 1, sí hay un mensaje bastante claro sobre la manipulación, el amor, el afecto y los deseos, pero siendo completamente honestos, solo hay 3 arcos que realmente considero buenos. Y curiosamente, esos mismos arcos también muestran los mayores problemas de la obra. El primero es el arco de RC. Este arco, que incluso con su película logró devolver Chainsaw Man a la conversación, especialmente después de ciertas decisiones en el manga que no fueron muy bien recibidas, y no se puede negar que funciona, tiene momentos memorables, dolorosos y épicos, te hace sentir exactamente lo que uno busca cuando consume este tipo de historias. Pero aquí empieza uno de los mayores problemas, porque si bien parece que Denji tiene cierto desarrollo, ese desarrollo desaparece prácticamente 5 viñetas después. Y no solo eso, sino que la propia RC deja de tener relevancia, no influye en el final, no afecta realmente las decisiones de Denji y termina siendo reducida a un simple recurso más dentro del plan de Makima. Y aquí es donde uno se pregunta, si ya tenías un vínculo emocional construido, ¿por qué no utilizarlo en la batalla final? El segundo arco es el del demonio pistola, que en mi opinión es directamente el mejor de todo Chainsaw Man. Y esto es porque aquí la historia deja de centrarse en Denji y se enfoca en Aki. El conflicto de Aki es simple pero devastador, vengar a su familia o proteger a la nueva que ha construido. Y lo más trágico es que por una sola mala decisión todo se destruye. La presentación del demonio pistola puede sentirse abrupta, sí, pero también es una de las más impactantes. El simple hecho de que un presidente de una potencia mundial haga un pacto para eliminar a una sola persona ya te da una escala enorme. Pero eso no es lo importante es lo que viene después, la desesperanza total. Denji intentando detener a Aki con lo poco que tiene y Aki respondiendo con muerte. Es un momento durísimo y cuando termina no hay victoria, no hay alivio, solo queda dolor y culpa. Es probablemente el mejor capítulo que tiene toda la obra. Y luego tenemos el arco del demonio control, que para mí es el más flojo de los 3, pero aún así tiene muchísimo peso dentro de la historia. Aquí Makima deja de insinuarse como villana y pasa a actuar directamente como tal, manipulando completamente a Denji. La muerte de Power, las revelaciones, el colapso emocional de Denji, todo eso funciona. Incluso tras esto hay elementos muy preciosos. El aura que desprende el demonio motosierra es brutal, la batalla contra los híbridos y como todo empieza a conectar entre sí, el regreso y posterior despedida entre Denji y Power. Y hay un punto clave que se pasa por alto, la conversación de Denji con Kobeni. Ahí estaba la oportunidad perfecta para que Denji finalmente evolucionara, porque aquí pasa de querer una vida normal a querer una vida de ensueño, pero el problema es que esa evolución nunca se concreta, porque Denji vuelve a lo mismo, sigue queriendo a Makima. Y estamos hablando de la misma persona que mató a lo más cercano que tenía una familia y que nunca ocultó que estaba manipulando absolutamente todo. Y así llegamos a la batalla final, donde siendo sinceros la escala de poder se fue completamente de sabático. Y sí, Denji le gana a Makima, comiéndosela, literalmente. Ahora, estos 3 arcos son importantes porque presentan muy bien los temas de la obra, al menos de la parte 1. El arco de RC representando el amor idealizado, el de Aki, su deseo por proteger a su nueva familia, y el de Makima siendo la manipulación, es decir, lo mejor y lo peor que puede experimentar una persona. Y con eso entramos a la parte 2. Y aquí es donde las cosas se complican. La parte 2 fue buena, durante unos 5 minutos, porque empieza con algo interesante, una protagonista distinta de Denji con otra forma de ver el mundo, pero en lugar de construir sobre lo que ya tenía, la historia decide hacer lo contrario, involucionar a Denji. Y sí, hasta cierto punto es entendible, Denji nunca fue un héroe por buena persona, siempre fue alguien movido por los deseos básicos, especialmente lo sexual. Y eso se ve claramente en cómo intenta relacionarse con los demás, pero el problema no es ese. El problema es que da la sensación de que el autor entendió mal lo que hacía que funcionaran los mejores momentos de la obra. Y su conclusión parece haber sido, funciona porque los personajes sufren, así que decide repetir eso pero sin el mismo peso emocional. Y entonces llegamos a la recta final, donde Pochita se come la muerte, el mundo entra en caos, empiezan las plagas, básicamente se vuelve el apocalipsis. Y Pochita se come a sí mismo con la intención de crear un mundo nuevo en el que Denji pueda ser feliz y seguir soñando. Este capítulo por sí solo me gustó, se siente emotivo y doloroso por el cómo te da esa idea del sacrificio de un par de amigos por hacer que uno sea feliz. Pero el problema aparece cuando observas el contexto, porque todo lo que rodea ese momento es cuestionable. La pelea termina de forma absurda, Yoru pierde chocando contra una pared, no elimina a Denji porque él le ofrece tener relaciones y a partir de ahí todo se siente apresurado. Los diálogos son incoherentes, las decisiones no tienen peso, la historia pierde completamente el rumbo y al final intenta venderte la idea de que Denji es feliz.
pero no lo parece, no transmite eso. Más bien parece el intento de cerrar una historia que ya no sabía cómo seguir. Y aquí es donde entra otro problema grande, las promesas incumplidas. Porque al final no cierra la historia, solo lanza explicaciones superficiales para evitar preguntas. ¿Qué pasó con el demonio sangre? Las relaciones que se llevaban construyendo desde el inicio. Todo queda en el aire, y si la idea era hacer fanservice, ¿por qué no incluir a Aki? ¿Por qué no traer de vuelta a Reze? Personajes que el fandom recuerda constantemente, más que el propio autor. Y es que al final es el punto clave. Chainsaw Man no era una obra completamente mala. De hecho, tiene momentos que realmente logran hacerte decir que quiero seguir viendo esto. Que te hacen sentir que hay algo especial ahí. Algo que vale la pena seguir viendo. Pero cuando ves cómo se desarrolla la parte 2 y cómo termina, es difícil no sentir que todo ese tiempo invertido terminó siendo simplemente eso. Un sueño que nunca se cumplió.